Saludos amigos, les habla el capellán Carlos Molina desde acá, desde Alemania, Europa, para compartir con ustedes un mensaje de esperanza. En estos últimos días he estado escuchando muchas personas, particularmente cristianos, hablar con unos tonos de desesperación eh, y de, y de exasperación y pensando que, bueno, todas estas cosas que están sucediendo son las señales del fin del tiempo, que el Señor ya tiene que venir porque esto está demasiado mal, la cosa está muy mal. Y yo quiero compartir con ustedes unos pensamientos basados en el capítulo 24 del libro de Mateo, porque el problema es que no es cierto. No es cierto que esto que está pasando son las señales de la venida de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Y peor aún, el ver a tanto cristiano o tanto profeso cristiano con tanta preocupación de lo que está pasando, de si un presidente o otro, si guerra o no, es hasta cierto punto frustrante. Yo como líder religioso, lo encuentro frustrante porque estamos ignorando lo que la Biblia dice claramente. Fíjense, en Mateo 24, comenzando con el versículo 1, los discípulos se acercan a Jesús, estaban en Jerusalén y le estaban mostrando el templo que había construido Herodes, un templo esplendoroso. Por supuesto, en nada se comparaba con el templo de Salomón, pero ese era el templo que ellos tenían. Y comenzando con el versículo 2, quiero que escuchen, quiero que lean conmigo la respuesta que Jesús le da. Si tienes tu Biblia, búscate Mateo 24, comenzando desde el versículo 2. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta profecía se cumplió unos 30 años después aproximadamente con la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Interesantemente, los historiadores nos dicen que la intención de los romanos no era destruir el templo, pero que en el momento de la invasión, cuando entran los soldados, hubo un frenesí tan tremendo y ellos vieron las paredes del templo cubiertas de oro que decidieron acabarlo con todo y literalmente destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Así que la profecía que Jesús hizo acerca de ese templo se cumplió en esa misma generación. Versículo 3. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que yo quiero que ustedes noten es que la primera pregunta está expresada en el plural. ¿Cuándo van a ser estas cosas de las que Jesús habló de la destrucción? Y luego ellos le hacen la otra pregunta que está en el singular, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y por qué esto es importante? Vean el versículo 4. Miren cómo Jesús comienza. Mirad que nadie os engañe. Que Jesús sabía que íbamos a estar en un tiempo donde la mentira iba a estar prevaleciendo. Así que él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hoy en día mucha gente se hace pasar por Cristo. Versículo 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Entonces Jesús le dice a los discípulos, mira, ustedes van a oír de muchas guerras, de rumores de guerra, como estamos oyendo hoy. Pero no se confundan, no tengan miedo, porque no es el fin. Y por eso es que yo a veces como líder espiritual y como líder religioso me frustro con algunos de nuestros hermanos cristianos que cada vez que hay una guerra, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay una acá, empieza, ya el Señor tiene que venir y esto está por acabarse, esto, como si los problemas geopolíticos, los problemas geoeconómicos, los problemas de desastres naturales fuesen los que estuviesen rigiendo la agenda celestial
La agenda celestial solamente la dirige Dios. La segunda venida de Cristo es un evento espiritual a la tierra. No es un evento político, ni económico, ni natural. Es un evento espiritual. Tiene que ver con la salvación del mundo y Dios es el que está al control. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Entonces Jesús no solamente nos dice que no es el fin, es que esto simplemente es el principio de dolores. A través de la historia hemos tenido todo esto. Yo no me voy a poner aquí a decirte si estamos más cerca de una cosa o la otra. La Biblia es muy clara. Cuándo viene el Señor, nadie lo sabe, ni nos debe interesar. Nos debe interesar estar listos para, sea cuando Él sea que llegue, nosotros estamos listos. Así que el punto de Jesús no es que nosotros estemos tratando de saber cuándo es que llega el fin, cuán cerca estamos de la venida de Jesús, sino el punto es que no seamos engañados por estas cosas. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La fidelidad a Dios va a hacer que nosotros seamos víctimas de la sociedad y de los gobiernos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, cosa que vemos hoy día. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. También es algo que nosotros vemos. Y ahora fíjense lo que dice Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La primera pregunta que hacen los discípulos, Jesús la contesta comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 13. Todos esos versículos están contestando la primera pregunta. ¿Cuáles son las señales de la destrucción? Todas estas cosas que Jesús había dicho, que los discípulos le preguntaron. Y Jesús le dice, estas son las señales. ¿Y de qué son señales eso? Son señales de la condición del mundo, ¿verdad? Son las cosas que nos enseñan cómo el pecado ha llegado a su punto quizás culminante, ¿verdad? O por lo menos a toda su totalidad. Pero la segunda pregunta, ellos le hicieron, ¿cuál es la señal? Es el singular. ¿Cuál es la señal de tu venida? Jesús la contesta en el versículo 14. Y fíjense que él lo asocia directamente con la predicación del evangelio. Y será predicado este evangelio en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué queremos nosotros decir en esta ocasión? Que como cristianos, nosotros no debemos estar perdiendo la cabeza por todas las cosas que están sucediendo. Como cristianos, nosotros debemos ser los agentes de esperanza, los que traemos paz, traemos consuelo, diciéndole a la gente, no te preocupes, porque ninguno de estos presidentes, ninguno de estos líderes están ahí sin la aprobación de Dios. Eso no quiere decir que Dios aprueba lo que ellos hacen, pero lo que quiere decir es que la Biblia, lo que la Biblia nos enseña en Romanos, que Dios es el que quita y pone reyes. O sea, todos los que están hoy en las presidencias, en el liderazgo de cualquier país, están ahí porque Dios se lo permitió. Y Dios está al control. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Jesús dice, ni te dejes engañar, ni te dejes preocupar. Pues todas estas cosas son necesarias. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Es enfocarte en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la señal de la venida de Dios, de la venida de Jesús? Que el Evangelio va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Va a llegar, todo el mundo. Ahora, la Biblia también es bien clara y dice que nadie sabe cuándo Dios va a llegar. A veces nosotros pensamos que si le predicamos el Evangelio a todas las personas de todos los estados, tenemos iglesia en todos los estados de Estados Unidos, estamos bien. Luego también pensamos, no, lo que tenemos que hacer es establecer obra en todos los países del mundo. La ventana 1040, el Medio Oriente y todas estas cosas. Y nos dimos cuenta que eso es mucho más difícil de lo que pensábamos. Al fin y al cabo, el punto de este versículo
No es que nosotros estemos tratando de, como aquel que tiene un mapa que está colocando banderitas de todos los sitios donde ha estado. Esa no es nuestra función. Nuestra función es salir a predicar. Dios es el que va a determinar cuándo se cumplió el versículo 14. Pero esa es la señal. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados, tenemos que vivir en paz y en tranquilidad, aun en medio de todas estas cosas, porque Dios está al control y porque nosotros sabemos que lo que dice la Biblia, que independientemente de todos los problemas que estén pasando en el mundo, nada de eso es señal de que Dios viene. Eso es la señal, en todo caso, de la condición del mundo. La señal de la segunda venida de Cristo es la predicación del Evangelio, que éste va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y todos nosotros somos llamados a compartir con Dios en esa misión. Nosotros somos sus pies, somos sus manos, somos los que demostramos su amor a través de nuestras acciones para que todas las personas que nos vean puedan llegar al conocimiento de Jesucristo por nuestro testimonio. Que Dios te bendiga y que tengas un buen fin de semana.